sí, que es todo lo que no también. Cosas que siempre has querido en precios bajos de Amazon. Todo lo que está en descuento, si eres bueno y no también. Cosas de la abuela que se toma el chardonnay con hielo. Cosas que te nutrirán y no podemos mencionar. Cosas del jardín y más. Ahora en grande en Amazon. Cosas. Hola, somos Marian Moure y Noemí González Eguizábal y esto es Ecocreando, el podcast de sostenibilidad que estabas esperando. Trabajamos en marketing verde y socialmente responsable, ayudando a las empresas a poner en valor los aspectos sostenibles de su marca o sus productos y también hacemos marketing 360 para empresas con productos y servicios en línea con la sostenibilidad, la economía circular, la reutilización de materiales, etc. con el objetivo de crear conciencia sobre los problemas medioambientales, su perjuicio para la salud y el bienestar de las personas y sobre todo para proponer soluciones, hemos creado este podcast. En cada capítulo hablaremos de una temática y contaremos con la opinión de una persona profesional en el sector. ¿Comenzamos? Buenos días, Noemí, ¿qué tal estás? Hola, Marian, pues muy bien. ¿Y tú? ¿Qué tal has empezado el año? Recién estrenado el año y con muchos propósitos sostenibles muy en línea con nuestro último podcast. ¿Tú también te has propuesto algunos propósitos para este año? Sí. Bueno, sí, algunos. Sobre todo continuar con los que ya tenía, que hemos comentado mucho en el año pasado, donde empezamos con los podcasts, pues un poco todos esos y alguno más. Pero prefiero que me cuentes tú primero, cuéntame. Pues yo vengo a hablar un poco de mis dos últimos descubrimientos porque, bueno, llevo muchos años y como ya comentamos en el podcast de cosmética sostenible, sustituyendo productos que usaba anteriormente que no eran ni ecológicos ni sostenibles y sobre todo también el tema del packaging, pues usar un máximo de productos sin packaging o si lo tienen que pueda ser biodegradable o compostable, que estas diferencias creo que las vamos a comentar en nuestro podcast sobre reciclaje. Uh-huh. Y entonces pues voy incorporando nuevos descubrimientos a productos que voy usando en el día a día. Entonces me gustaría hablar de dos que me han gustado mucho. Uno es Quesi, por cierto, que de los dos de los que voy a hablar son fabricados en España, que también creo que es importante favorecer nuestra propia economía local. Luego los tendremos puestos en el post de nuestro blog. Sí. Pondremos estas dos marcas que dices. Perfecto. Pues Quesi me gustó porque ha sacado una línea que no es solo ecológica y además está certificada, sino que además los envases que usan son de bioplástico. Entonces he estado indagando un poquito sobre la procedencia o sea, cómo obtienen ese bioplástico y parece que lo obtienen de la caña de azúcar. Uh-huh. Entonces, pues creo que es una forma de eso, apoyar por un lado la economía de nuestro país, por otro lado usar un producto que es más beneficioso para mi piel porque no está usando tóxicos y son productos ecológicos. Y por otro lado, que el packaging al final que están usando es, pues respeta el medio ambiente. Sí, porque en la producción es menos contaminante y luego uh-huh. en su degradación también, en su... Claro, será mucho más fácil de reciclar, efectivamente, claro, sí. O de reutilizar. Y luego, mi otro descubrimiento, ha sido a través de un regalo de los Reyes Magos, que me conocen muy bien, y entonces me han regalado un producto que es gel de aloe vera puro, también está certificado, uh-huh. Tiene su sello ecológico y se llama Alma. Y otra cosa que me gusta es que el packaging que utiliza es cristal. Es un bote chulísimo, con lo cual sé que más adelante le puedo dar otro uso cuando acabe el producto. Y también, pues como comentaba antes, están fabricados en España. Pues fenomenal, muy buenos descubrimientos, la verdad. Uh-huh. ¿Que los puedo probar? Pues sí, o sea, además que están los dos muy bien de precio, que también es importante y que pues apoyemos un poquito todo lo que hacemos aquí en España. No, claro, bueno, aparte que también se reducen emisiones cuando el producto es nacional porque no tienen que traerlo desde el lejano oriente, por ejemplo. Efectivamente. Uh-huh. ¿Y tú qué tal? ¿Tus propósitos para este año cuáles son? Bueno, pues mira, como ahora estoy con todo el tema de Kucha, de las conservas veganas, pues me he metido un poquito más en el tema del veganismo, ¿no? Y que no quiere decir que Por cierto, yo quiero añadir que una pasada los boquerones de Kucha. Ahí lo dejo. Muchas gracias, María. Muy ricos, muy logrados.
Muchas gracias. Bueno, entonces, sí que es algo que yo llevaba pensando antes de meterme en este proyecto y también es un poco la razón por la que me uní. Y es que, es reducir el consumo de carne, de pescado y de lácteos y huevos. No lo reduzco al 100% porque es muy complicado en la situación, o sea, en la vida social actual, hay eliminar estos productos. Sí. Pero sí que intento consumir menos. Y de hecho, cuando consumo carne en casa, sí que intento que sea ecológica. Porque, Claro, al revisas final, el origen del reviso el origen. producto. Por supuesto, producto español, y si es ecológico lo compro y si no, no. El pescado, si voy a la costa sí, si no es que a mí el estado de los mares me tiene muy preocupada. No creo que sea sano comer pescado ahora mismo. Quiero decir que tienen muchos microplásticos los Están peces, muy contaminados. mercurio, etcétera. Y luego los lácteos y los huevos, pues un poco por extensión, ¿no? También que son derivados. También es verdad que ahora ya conozco muchos más supermercados veganos y tal, o incluso ecológicos, pero mi problema mayor es cuando entras a ese tipo de supermercados, que me pasa también en el Carrefour, quiero decirte, es que quiero comprar este tipo de productos, pero sus envases no son nada sostenibles porque hay muchísimo plástico. Entonces sí que me gustaría invitar a la gente que esté con este tipo de dietas, ¿no? Quiero decir, a los productores de De este material tipo de vegano o productos. vegetariano, de este tipo de productos, sí, que cuiden un poquito más el packaging, que intenten, pues como lo de la crema de manos que Sí. comentabas tú, ¿no? Que intenten apostar por bioplásticos o por otros materiales reutilizables sobre todo, o que en el caso de que se generen, que sean reciclables o que se biodegraden, ¿no? De manera natural en el medio ambiente. Y entonces, básicamente, este es mi propósito, a ver qué tal. Bueno, pues Más, muy bien. todo lo de reducir el consumo, los Sí, los residuos, ya puntos sabes, un mi poco que top hemos con los residuos. hablado en propósitos 2022. Yo la verdad es que muchas de las cosas que comentábamos ya las hago como de forma natural, porque es que yo prácticamente Mm, no cojo el coche. Bueno, es que no tengo ni coche. O sea, eso yo para tampoco, empezar. ¿eh? Entonces me desplazo muy poco en coche. Y entonces hay cosas que me salen como muy de forma natural y es verdad que en el tema de cosmética o pues me pasa un poco como a ti con el tema de los productos Mm, alimenticios, que es que hasta que, o sea, ya no solo encontrar un producto que sea bueno para tu piel, sino que el packaging en el que viene que sea también respetuoso con el medio ambiente. O sea, ahí ya tienes como el producto perfecto si consigues encontrar algo así. claro. Y aparte que también todos estos productos enfocados al mercado vegano o que están, sí, eso, enfocados al mercado vegano, lo hacen en gran parte también por cuidar el medio ambiente, ¿no? Por ser Claro. productos más sostenibles, cuidar a los animales, etcétera. Entonces, me parece un poco contradictorio que no se esfuercen, o sea, que no busquen soluciones dentro del packaging. También es cierto que, por ejemplo, las hamburguesas vegetales, que son las que vienen en plástico, ya son muy caras de por sí y entiendo que añadir este bioplástico, que tampoco conozco los precios de los bioplásticos si son competitivos o no, ¿no? Pues que al final acabarían encareciendo el producto y echaría un poco para atrás Bueno, al no lo sé, consumidor, ¿no? porque yo creo que el consumidor que realmente está concienciado está dispuesto a pagar un poquito más. Si al final es lo que decimos, en consigues el producto perfecto que sea Claro, sostenible en todos sus aspectos, ¿no? Porque si no te queda un poco la espinita que te pasa a ti de, vale, es que quiero consumir este tipo de productos, pero en realidad me encuentro con el problema de que no siguen esa línea de respeto medioambiental que a mí me gustaría sí. también tener. Y que va en su propia filosofía, además. Quiero decirte que los Claro. productos ecológicos, y ya en cualquier tipo de producto ecológico, ya no tienen por qué ser vegano, ¿no? Que de repente tengas un mogollón de plástico alrededor o de poliespán o bandejas de estas del supermercado, me parece como muy contraproducente, ¿no? Sí Yo que es verdad nunca que, me por ejemplo, olvidaré de lo que me contaste de la manzana, una manzana, ¿no? En una bandeja de poliespán. sí, pero esto era en un Carrefour o una cosa así, quiero Sí, decirte que no, pero, o sea, una manzana que se supone que también es sana y natural claro. y Sí, sí. Y es bueno, ya contrario. desde hace tiempo, cuando compro en supermercado fruta y verduras, si es una pieza solo, por ejemplo, un pimiento, una berenjena tal y cual, no cojo bolsa. Aunque sean Claro, de las... yo tengo las bolsas de redecilla que, por ejemplo, en el Lidl las venden, bueno, ya en casi todos los supermercados, sé que en Mercadona también. Entonces, tengo 3 o 4 bolsitas de redecilla, entonces las meto dentro de mis bolsas de la compra y cuando voy a escoger el producto lo meto ahí. O sea, al Claro. final está sustituyendo las bolsas de plástico por bolsas de tela también de Y, redecilla. y fíjate, en el Aldi me gusta,
porque a veces que compro ahí algo a granel, porque ni siquiera, como ellos hacen el ellos te pesan el producto en la caja la caja. registradora, la caja, pues ya no tienes que hacer el papelito la pegatina que tienes que poner con el precio, sino que ya se evitan ese residuo. Y entonces esto creo que lo deberían aplicar en otros supermercados, ¿sabes? Para que, pues porque al final son muchas pegatinas que no tienen, o sea que sí que su vida útil es mínima, porque son 10 minutos, ¿no? Y es que eso, además, las tintas normalmente que utilizan para las pegatinas o los tickets de la compra, tampoco, o sea, son súper contaminantes. Claro, es que tiene la tinta y luego tiene el pegamento por detrás también. Entonces es que con eso no haces absolutamente nada. No aporta ningún valor. No. Bueno, arreglando el mundo, ¿no? Estamos siempre. Eso lo conseguimos. Poco a poco. Pero poco a poco. Sí. Pues nada, ya vamos a dar paso a este podcast que vamos a hablar sobre los objetivos de desarrollo sostenible y poco más. No sé si quieres añadir algo más tú. Nada, pues vamos a comenzar con la introducción y esperamos que les guste mucho este podcast a nuestros oyentes. Seguro que en alguna ocasión has escuchado hablar de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, pero ¿sabes realmente a quiénes van dirigidos? ¿Es solo para instituciones y empresas o también los ciudadanos pueden colaborar en el desarrollo sostenible? En este capítulo del podcast os ayudaremos a entender de dónde surgen los Objetivos de Desarrollo Sostenible, qué plazos hay marcados para su consecución y qué podemos hacer para lograrlos. Como siempre, en el apartado de buenas prácticas hablaremos de algunas iniciativas y organizaciones que promueven los ODS. Después hablaremos con Xuxé Ramil, que forma parte del equipo de comunicación en el Centro de Innovación y Tecnología para el Desarrollo Humano para la Universidad Politécnica de Madrid. Y para cerrar, los consejos útiles. ¿Empezamos? Comenzaremos definiendo los Objetivos de Desarrollo Sostenible y los motivos por los que se crearon, pero para comprender su origen ahondaremos primero en su contexto, es decir, el Acuerdo de París y la Agenda 2030. El contexto, el Acuerdo de París. El Acuerdo de París es un tratado internacional sobre el cambio climático firmado por 196 países en la COP21, la conferencia sobre el cambio climático que se celebró en París el 12 de diciembre del 2015 y entró en vigor el 4 de noviembre del 2016. Su objetivo es limitar el calentamiento mundial por debajo de 2 grados, preferiblemente 1,5 grados centígrados, en comparación a la temperatura a nivel preindustrial, ya que rebasar esos niveles conlleva efectos irreversibles sobre el planeta. Para alcanzar este objetivo de temperatura a largo plazo, los países se proponen alcanzar el máximo de las emisiones de gases de efecto invernadero lo antes posible, para lograr un planeta con clima neutro para mediados de siglo. Antes hemos mencionado que el Acuerdo de París se firmó durante la COP21, pero ¿qué significan las siglas COP? Las siglas COP proceden del inglés Conference of the Parties, Conferencia de las Partes. Hacen referencia a los países o partes que han suscrito la Convención Marco de Naciones Unidas contra el Cambio Climático, la CMNUCC. La cifra que acompaña las siglas COP consigna el número de reunión. De hecho, a principios de noviembre se celebró la COP26, la Cumbre del Clima de Glasgow, en la que se debatieron medidas para limitar las emisiones contaminantes de cada país. La Agenda 2030. Ese mismo año, en 2015, los países coincidieron en la necesidad de un financiamiento integral para el desarrollo. Se adoptó una nueva agenda para el desarrollo sostenible y lograron un nuevo acuerdo mundial sobre el cambio climático. La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible fue firmada en 2015 por los jefes de Estado y de Gobierno de los países miembros de Naciones Unidas. Representa el compromiso internacional para hacer frente a los retos sociales, económicos y medioambientales de la globalización, poniendo en el centro a las personas, el planeta, la prosperidad y la paz, bajo el lema de no dejar a nadie atrás. ¿Qué son los ODS u Objetivos de Desarrollo Sostenible? La Agenda 2030 contiene 17 objetivos y 169 metas que suponen una hoja de ruta para instituciones, empresas y ciudadanos para lograr así una transformación hacia la sostenibilidad en el 2030. Los ODS son un compromiso por las personas y el planeta. Son un llamamiento universal a la acción para poner fin a la pobreza, proteger el planeta y mejorar las vidas y las perspectivas de las personas en todo el mundo. ¿Qué es el desarrollo sostenible?
El desarrollo sostenible se ha definido como el desarrollo capaz de satisfacer las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las futuras generaciones para satisfacer sus propias necesidades. Por tanto, el desarrollo sostenible exige esfuerzos concentrados en construir un futuro inclusivo, sostenible y resiliente para las personas y el planeta. Para alcanzar el desarrollo sostenible es esencial unir sus tres pilares, que son el crecimiento económico, la inclusión social y la protección del medio ambiente. Como hemos comentado antes, en total son 17 objetivos. Cada objetivo tiene metas específicas que deben alcanzarse antes del 2030. Lo más importante es que sepamos que estos objetivos son aplicables a instituciones, empresas y personas, por lo que podemos comprometernos en el cumplimiento de aquellos que estén en línea con nuestra filosofía y que en los que más podamos aportar. Lo más importante es que establezcamos un compromiso y, como siempre decimos en el podcast, los incorporemos poco a poco en nuestro día a día, porque pequeños gestos llevan a grandes cambios. A continuación vamos a hablar de cada uno de ellos, así como de las metas establecidas para su cumplimiento antes del 2030. Como es bastante información, haremos un resumen del podcast en nuestro blog por si queréis en algún momento volver a acceder a ello. Y además en la página web de la ONU también encontraréis mucha información. Objetivo 1. El fin de la pobreza. El 10% de la población mundial, es decir, más de 700 millones de personas, vive en situación de extrema pobreza a día de hoy, con dificultades para satisfacer las necesidades más básicas como lo son la salud, la educación y el acceso al agua o saneamiento. La crisis de la COVID-19 ha puesto en riesgo décadas de progreso en la lucha contra la pobreza. Una nueva investigación publicada por el Instituto Mundial de Investigaciones de Economía del Desarrollo de la Universidad de las Naciones Unidas advierte que las consecuencias económicas de la pandemia mundial podrían incrementar la pobreza en todo el mundo hasta llegar a afectar a 500 millones de personas más, o lo que es lo mismo, a un 8% más de la población total mundial. Las metas que propone este objetivo suponen erradicar la pobreza extrema, así como garantizar que todos los hombres y mujeres, en particular los pobres y los más vulnerables, tengan los mismos derechos a los recursos económicos, así como acceso a los servicios básicos, la propiedad y el control de las tierras y otros bienes. Objetivo 2. Poner fin al hambre. Las estimaciones actuales indican que cerca de 690 millones de personas en el mundo padecen hambre, es decir, el 8,9% de la población mundial, lo que supone un aumento de unos 10 millones de personas en un año y de unos 60 millones en 5 años. Si continúa esta tendencia, el número de personas afectadas por el hambre superará los 840 millones de personas para el 2030. Algunas de las metas que propone este objetivo se basan en poner fin al hambre y asegurar el acceso de todas las personas a una alimentación sana y suficiente durante todo el año. También existen metas enfocadas a los cultivos y a la productividad, asegurando la sostenibilidad de los sistemas de producción de alimentos y contribuir al mantenimiento de los ecosistemas, así como duplicar la productividad agrícola y los ingresos de los productores en pequeña escala. Objetivo 3. Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades. Garantizar una vida sana y promover el bienestar es esencial para el desarrollo sostenible. Es necesario poner más esfuerzo para erradicar por completo ciertas enfermedades y abordar un gran número de problemas de salud, tanto constantes como emergentes. A través de una financiación más eficiente de los sistemas sanitarios, un mayor saneamiento e higiene y un mayor acceso al personal médico, se podrán conseguir avances significativos a la hora de ayudar a salvar las vidas de millones de personas. Entre algunas de las metas se encuentra reducir la tasa mundial de mortalidad materna a menos de 70 por cada 100.000 nacidos vivos, poner fin a las pandemias y enfermedades desatendidas, enfermedades transmitidas por el agua y otras enfermedades transmisibles. Otra de las metas es reducir en 1/3 la mortalidad prematura por enfermedades que no son transmisibles mediante prevención y tratamiento, así como apoyar proyectos de investigación y desarrollo de vacunas y medicamentos, tanto de enfermedades transmisibles como no transmisibles. Objetivo 4. Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad, y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos. La educación permite el crecimiento socioeconómico y es clave para salir de la pobreza. Si bien en la última década se consiguieron grandes avances ampliando el acceso a la educación y tasas de matriculación en escuelas, cuando la pandemia de la COVID-19 se propagaba por todo el planeta,
la mayor parte de los países anunciaron el cierre temporal de las escuelas, lo que afectó a más del 91% de los estudiantes en todo el mundo. Además, cerca de 369 millones de niños que dependen de los comedores escolares tuvieron que buscar otras fuentes de nutrición diaria. Algunas de las metas asociadas a este objetivo de aquí a 2030 es asegurar que las niñas y los niños terminen la enseñanza primaria y secundaria, que debe ser gratuita, equitativa y de calidad. Otra meta sería la de asegurar el acceso igualitario a una formación técnica, profesional y superior de calidad, incluida la enseñanza universitaria, así como construir y adecuar instalaciones educativas que tengan en cuenta las necesidades de los niños y las niñas y las personas con discapacidad y las diferencias de género, y que ofrezcan entornos de aprendizaje seguros, no violentos, inclusivos y eficaces para todos. Objetivo 5. Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las niñas y las mujeres. La igualdad de género no solo es un derecho humano fundamental, sino que es un pilar esencial para construir un mundo próspero y sostenible. Aunque se han conseguido grandes avances en las últimas décadas, aún existen ciertas dificultades, ya que las leyes y normas sociales discriminatorias siguen siendo generalizadas. Entre algunas de las metas que se han planteado para este objetivo se encuentra poner fin a todas las formas de discriminación hacia mujeres y niñas a lo largo del mundo, así como eliminar todas las formas de violencia en el ámbito público y privado. También se plantea hacer reformas y fortalecer políticas para promover la igualdad de género. Objetivo 6. Agua y saneamiento. El agua potable y el saneamiento es un bien esencial y, sin embargo, existen miles de millones de personas, principalmente en áreas rurales, que aún carecen de estos servicios. En todo el mundo, 1 de cada 3 personas no tiene acceso a agua potable salubre, 2 de cada 5 personas no disponen de una instalación básica destinada a lavarse las manos con agua y jabón, 3 de cada 10 personas carecen de acceso a servicios de agua potable seguros y 6 de cada 10 carecen de acceso a instalaciones de saneamiento gestionadas de forma segura. Algunas metas asociadas a este objetivo son lograr acceso universal y equitativo al agua potable a un precio asequible para todos, así como lograr el acceso a servicios de saneamiento e higiene adecuados y equitativos para todos. Además, mejorar la calidad del agua reduciendo la contaminación, eliminando el vertido y minimizando la emisión de productos químicos y materiales peligrosos, reduciendo a la mitad el porcentaje de aguas residuales sin tratar y aumentando considerablemente el reciclado. También es importante destacar la necesidad de hacer un uso eficiente de los recursos hídricos en todos los sectores y asegurar la sostenibilidad de la extracción y el abastecimiento de agua dulce para hacer frente a la escasez de agua. Objetivo 7. Energía. Sabemos que el mundo avanza hacia la eficiencia energética en las energías renovables. A pesar de ello, el 13% de la población mundial aún no tiene acceso a servicios modernos de electricidad. Otro dato importante es que la energía puede influir en el cambio climático y representa alrededor del 60% de todas las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero. Las metas que se proponen de aquí a 2030 en relación a este objetivo es la de garantizar el acceso universal a servicios energéticos asequibles, fiables y modernos, así como avanzar hacia un sistema de energía libre de fuentes contaminantes y duplicar la tasa mundial de mejora de la eficiencia energética. Objetivo 8. Crecimiento económico. Un crecimiento económico inclusivo y sostenido puede impulsar el progreso, crear empleos decentes para todos y mejorar los estándares de vida. Si analizamos algunos datos, veremos que en 2017 la tasa mundial de desempleo se situaba en el 5,6 frente al 6,4 del año 2000. Por otro lado, la brecha salarial de género en todo el mundo se sitúa en el 23% y, si no se toman medidas, se necesitarán otros 68 años para lograr la igualdad salarial. La tasa de participación de la mujer en la población activa es del 63%, mientras que la de los hombres es del 94%. Algunas de las metas establecidas para este objetivo son la de mantener el crecimiento económico per cápita de conformidad con las circunstancias nacionales y, en particular, un crecimiento del Producto Interior Bruto de al menos el 7% anual en los países adelantados, así como promover políticas orientadas al desarrollo que apoyen las actividades productivas, la creación de puestos de trabajo decentes, el emprendimiento, la creatividad y la innovación. Objetivo 9. Industria, innovación e infraestructura. Un modelo de industrialización sostenible junto con la innovación e infraestructura tienen un papel clave a la hora de introducir y promover nuevas tecnologías, facilitar el comercio internacional y permitir el uso eficiente de los recursos.
En el caso de las metas establecidas para este objetivo, se encuentran el desarrollo de infraestructuras fiables, sostenibles, resilientes y de calidad, incluidas infraestructuras regionales y transfronterizas, además de promover una industrialización inclusiva y sostenible. También aumentar la investigación científica y mejorar la capacidad tecnológica de los sectores industriales de todos los países, en particular los países en desarrollo. Objetivo 10. Reducción de las desigualdades. La desigualdad aún continúa. Pese a que se ha registrado una reducción de la desigualdad de ingresos en algunos países y el estatus comercial preferente que beneficia a los países de bajos ingresos, las desigualdades están aumentando en las poblaciones más vulnerables. Hasta el 30% de la desigualdad de ingresos se debe a la desigualdad dentro de los propios hogares, incluso entre mujeres y hombres. Además, las mujeres tienen más probabilidades que los hombres de vivir por debajo del 50% del ingreso medio. Entre las metas más destacadas para este objetivo se encuentra la de lograr progresivamente y mantener el crecimiento de los ingresos del 40% más pobre de la población a una tasa superior a la media nacional, además de promover la inclusión social, económica y política de todas las personas. En general, se trata de garantizar la igualdad de oportunidades y reducir las desigualdades de resultados. Objetivo 11. Ciudades y comunidades sostenibles. Desde 2007, más de la mitad de la población mundial ha estado viviendo en ciudades y las previsiones indican que aumentará hasta el 60% en 2030. Pero esta rápida urbanización está dando como resultado un número creciente de habitantes en barrios pobres, infraestructuras y servicios inadecuados y sobrecargados, así como contaminación del aire. Algunas de las metas propuestas para este objetivo son las de asegurar el acceso de todas las personas a viviendas y servicios básicos adecuados, seguros y asequibles y mejorar los barrios marginales. Asegurar un uso eficiente de los recursos al tiempo que se proporciona el acceso a sistemas de transporte seguros, asequibles, accesibles y sostenibles para todos y mejorar la seguridad vial. Objetivo 12. Producción y consumo responsable. El consumo y la producción mundial, fuerzas impulsoras de la economía actual, utilizan el medio ambiente natural y los recursos de una manera que tiene efectos destructivos sobre el planeta. El progreso económico y social desarrollado durante el último siglo ha estado acompañado de una degradación medioambiental que está poniendo en peligro los mismos sistemas de los que depende nuestra supervivencia futura. Si lo trasladamos a datos, en el caso de que la población mundial llegase a alcanzar los 9.600 millones de personas en el año 2050, se necesitaría el equivalente de casi 3 planetas para proporcionar los recursos naturales precisos para mantener el estilo de vida actual. Entre las metas más destacadas de este objetivo se encuentra lograr la gestión sostenible y el uso eficiente de los recursos naturales. También establece reducir a la mitad el desperdicio de alimentos per cápita mundial, tanto en la venta al por menor como a nivel de los consumidores. Es decir, busca reducir las pérdidas de alimentos en las cadenas de producción y suministro. Otra meta destacada es la de reducir considerablemente la generación de desechos mediante actividades de prevención, reducción, reutilización y reciclado. Objetivo 13. Acción por el clima. El cambio climático es una realidad que está afectando a todo el mundo. El 2019 fue el segundo año más caluroso de todos los tiempos y marcó el final de la década más calurosa, que fue desde 2010 a 2019, que se haya registrado jamás. Los niveles de dióxido de carbono, CO2 y de otros gases de efecto invernadero en la atmósfera aumentaron hasta niveles récord en 2019. Las metas que se han establecido para este objetivo son las de fortalecer la resiliencia y la capacidad de adaptación a los riesgos relacionados con el clima y los desastres naturales en todos los países. Pero también son necesarias la incorporación de medidas relativas al cambio climático en las políticas, estrategias y planes nacionales. Objetivo 14. Vida submarina. Los océanos cubren las 3/4 partes de la superficie de la Tierra, contienen el 97% del agua del planeta y representan el 99% de la superficie habitable del planeta en volumen. Para asegurar un futuro sostenible es necesaria una gestión adecuada de este recurso, ya que algunos datos revelan que más de 3.000 millones de personas dependen de la biodiversidad marina y costera para su sustento. Algunas de las metas establecidas para este objetivo son la de prevenir y reducir significativamente la contaminación marina de todo tipo, en particular la producida por actividades realizadas en la Tierra, incluidos los detritos marinos y la producción por nutrientes. De aquí al 2030, prohibir ciertas formas de subvenciones a la pesca que contribuyen a la sobrecapacidad y la pesca excesiva. Eliminar las subvenciones que contribuyen a la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada.
además de gestionar y proteger sosteniblemente los ecosistemas marinos y costeros para evitar efectos adversos importantes, incluso fortaleciendo su resiliencia y adoptar medidas para restaurarlos a fin de restablecer la salud y la productividad de los océanos. Objetivo 15. Vida de ecosistemas terrestres. Este objetivo se centra en bosques, desertificación y biodiversidad. En el caso de los bosques, alrededor de 1.600 millones de personas dependen de los bosques para su sustento, incluidos 70 millones de personas indígenas. Los bosques albergan a más del 80% de todas las especies terrestres de animales, plantas e insectos. En el caso de la desertificación, 2.600 millones de personas dependen directamente de la agricultura, pero el 52% de la tierra utilizada para la agricultura se ve moderada o severamente afectada por la degradación del suelo. Y en biodiversidad, la caza furtiva y el tráfico ilícitos de vida silvestre continúan frustrando los esfuerzos para su conservación. Casi 7.000 especies de animales y plantas fueron denunciadas como parte del comercio ilegal en 120 países. Si hablamos de las metas establecidas para este objetivo en 2020, se encuentra velar por la conservación y restablecimiento y el uso sostenible de los ecosistemas terrestres y los ecosistemas interiores de agua dulce y los servicios que proporcionan. Objetivo 16. Paz, justicia e instituciones sólidas. Los conflictos, la inseguridad, las instituciones débiles y el acceso limitado a la justicia continúan suponiendo una grave amenaza para el desarrollo sostenible. El número de personas que huyen de las guerras, las persecuciones y los conflictos superó los 70 millones en 2018. Las metas relacionadas con este objetivo establecen reducir significativamente todas las formas de violencia y las correspondientes tasas de mortalidad en todo el mundo. Poner fin al maltrato, la explotación, la trata y todas las formas de violencia y tortura contra los niños y las niñas y promover el Estado de Derecho en los planos nacional e internacional y garantizar la igualdad de acceso a la justicia para todos. Objetivo 17. Alianzas para lograr los objetivos. Solo se pueden alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible mediante asociaciones mundiales y cooperación. Las metas que se establecen son las de fortalecer la movilización de recursos internos, incluso mediante la prestación de apoyo internacional a los países en desarrollo, con el fin de mejorar la capacidad nacional para recaudar ingresos fiscales y de otra índole, así como velar por que los países desarrollados cumplan plenamente sus compromisos. Buenas prácticas. Comenzamos con la sección de buenas prácticas y vamos a hablar de las siguientes asociaciones. La primera, Naciones Unidas. El sistema de las Naciones Unidas está formado por la propia organización y numerosas organizaciones afiliadas conocidas como programas, fondos y agencias especializadas. La cooperación entre la ONU y las demás entidades del sistema de la ONU es esencial para lograr los propósitos de la organización establecidos en la Carta de la ONU. Como organización internacional, con 193 Estados miembros, las Naciones Unidas se encuentran en una posición única para poder abordar y resolver problemas mundiales. La segunda asociación es la Red Española para el Desarrollo Sostenible, REDS, que promueve la cultura de la sostenibilidad en todos los ámbitos, con un particular foco en la comunidad académica. Su principal finalidad es recoger, generar y utilizar el conocimiento para conectarlo con otras esferas. A través de diversas iniciativas y actuaciones, activan a distintos actores interesados para que conozcan, integren e implementen los objetivos de desarrollo sostenible en sus respectivos sectores. REDS forma parte del Comité Permanente del Consejo de Desarrollo Sostenible, que cumple con el objetivo de impulsar la estrategia de desarrollo sostenible en el ámbito nacional. Seguimos con Pacto Mundial de Red Española. Como iniciativa en Naciones Unidas, sus valores son los de la ONU, constituyendo estos la esencia de su marco general de funcionamiento, los 10 principios, unos principios básicos y para la gestión ética que emanan de las declaraciones internacionales en materia de derechos humanos, trabajo, medio ambiente y lucha contra la corrupción. Proporcionan un marco basado en principios, buenas prácticas, recursos, herramientas y networking. En definitiva, una exclusiva y completa aportación de valor que ha revolucionado la forma en que las empresas hacen negocios de forma responsable y mantienen sus compromisos con la sociedad. Por último, hablamos de la iniciativa Spotlight. La iniciativa Spotlight es una campaña conjunta de la Unión Europea y las Naciones Unidas orientada a eliminar todas las formas de violencia contra las mujeres y las niñas. La campaña también pone de relieve la importancia de invertir de manera específica en las mujeres y las niñas, condición indispensable para alcanzar el desarrollo sostenible de acuerdo con la Agenda 2030.
Y en nuestra entrevista de hoy contamos con José Ramil, que forma parte del equipo de comunicación en el Centro de Innovación en Tecnología para el Desarrollo Humano de la Universidad Politécnica de Madrid. Bienvenido, José, ¿qué tal estás? Hola, ¿qué tal? Gracias por la invitación. Encantadas de tenerte aquí. Si te parece, empezamos un poquito para que nos cuentes qué hacéis desde ITD-UPM, para poner un poco en contexto a los oyentes. Vale. Siempre es difícil definir un centro como ITD, el centro en el que trabajo, sobre todo porque nos dedicamos a proyectos, a iniciativas que son complejas, ¿no? Que abordan problemas complejos. El ITD-UPM es un centro como decías, es un centro de la Universidad Politécnica de Madrid, un centro atípico, aunque quizá afortunadamente cada vez menos atípico, ¿no? Cada vez surgen más centros e iniciativas de este tipo, donde lo que hacemos es trabajar pues con una comunidad de unos 200 profesores, investigadores, estudiantes, etcétera, para, como decía, abordar problemas complejos relacionados con la sostenibilidad, como es el cambio climático, como puede ser el acceso a energía, etcétera. Y es un centro que se caracteriza porque siempre nunca trabajamos solos, nunca hacemos proyectos solos, no tenemos ni un solo proyecto, iniciativa que la abordemos solo como centro o incluso solo como universidad. Siempre trabajamos con otros, ya sean con empresas, con organizaciones, con administración pública. Intentamos trabajar con una diversidad de actores porque entendemos que para abordar problemas tan complejos como son la sostenibilidad, los objetivos de desarrollo sostenible, el cambio climático, la sostenibilidad en las ciudades, etcétera, nunca se va a poder hacer de forma, individual, por supuesto, ¿no? Pero incluso como un equipo con unos determinados conocimientos. Todo esto es más complejo, con lo cual hay que poner conocimientos y experiencias de diferentes ámbitos para abordarlos. Claro, porque es que una justo de las dudas que a mí me surge con todo este tema del desarrollo sostenible es realmente si hay una carencia en la formación tanto, o sea, hablo como de individuos porque al final formamos parte de empresas y de nuestro día a día, pero ¿tú crees que realmente hay una falta de formación que eso nos lleva a que no desarrollemos correctamente ese camino hacia la sostenibilidad? Sí, no sé si llamarlo de formación. Yo creo que a veces se piensan, por ejemplo, los objetivos de desarrollo sostenible hay que pensar que son un hito que en el año 2015, uno de los mayores hitos que ha habido, si pensamos que 193 países los han firmado, uno de los hitos que más consenso han generado, aunque luego podemos hablar de muchos matices, pero partimos de esa base. Pero tenemos una agenda que si la leemos de forma lineal, y 17 objetivos, pues puede parecer casi utópico. Lo que hay detrás de la agenda es una auténtica transformación económica, social, política, y muchas veces se piensa en la agenda desde de algunas entidades, de empresas o desde la ciudadanía como algo lineal, algo que se puede abordar, por ejemplo, desde un departamento de la responsabilidad social corporativa, por ejemplo, ¿no? Y eso afortunadamente va cambiando, pero quizá demasiado lento. Esto hay que acelerar todo y hay que acelerar el enfoque, cómo lo pensamos. Por ejemplo, desde las empresas, como comentaba, si se piensa como algo de responsabilidad social, es que va a ser una línea totalmente errónea, ¿no?
pero si se piensa como que va a afectar totalmente al modelo de negocio, que hay que transformar ese modelo de negocio, ya no solo por sostenibilidad, es por supervivencia, ¿no? Por supervivencia de la propia empresa o del propio modelo, pues entonces ahí sí que ya empezamos a generar cambios. Que los ODS deberían estar impregnados en la estrategia de la empresa, en la estrategia del negocio, ¿no? No solamente como... Efectivamente, podemos, incluso en algunas iniciativas que desarrollamos en el ITD, tenemos algunos ejemplos. Tenemos la alianza SIRE, que es una alianza de acceso a energía en campos de refugiados, ¿no? Este es un ejemplo de problema complejo, el acceso a la energía en campos de refugiados. Entonces, lo que creamos fue en 2014 ya, incluso antes de la aprobación de los ODS, juntamos a dos empresas muy conocidas, Iberdrola, Philips, con la Fundación Acciona, pero también con la Agencia Española de Cooperación y también, por supuesto, con el ITD, desde el ámbito de la universidad, y con la colaboración también de ACNUR, de la Agencia de Refugiados de Naciones Unidas, para abordar este problema complejo. Y lo que hacíamos era pues ponerlo en práctica con la comunidad de refugiados en Etiopía, ¿no? En el norte de Etiopía. Y con esta alianza seguimos trabajando allí. Pero lo que caracteriza es que estas empresas no lo abordan desde sus departamentos de RSC. Lo abordan desde, por ejemplo, en un caso de una de las empresas, desde el departamento de innovación, porque es innovación. Hay que innovar para buscar esa solución a ese problema complejo, ¿no? Y comentando un poco la parte que decías ahora de que realmente es necesaria una reestructuración o llevarlo como más a la parte estructural y más profunda de la empresa, aparte de ese obstáculo, ¿qué otros obstáculos crees que se encuentran las empresas para cumplir con los objetivos de desarrollo sostenible? Yo creo que fundamentalmente es como alinear el modelo de negocio con esos propios objetivos. A veces esto no lo hacen muchas veces solo el desconocimiento. Muchas veces viene más por desconocimiento que porque el propio modelo de negocio choque, que no sea sostenible, ¿no? Yo creo que no. Yo creo que sí que hay una voluntad en muchas, que no en todas, pero en muchas empresas y cuando hablamos de empresas no pensamos que estamos hablando de grandes empresas, pero también hablamos de pequeñas y medianas empresas, ¿no? Que eso es fundamental, que son las que más conectadas están muchas veces con la propia sociedad. Y entonces ahí lo que se necesita es mucho acompañamiento. Se necesita generar alianzas, colaboraciones. Las empresas se mueven en un ámbito de la competitividad, ¿no? Pero la competitividad el antónimo no es la colaboración. Colaboración y competitividad pueden ir muy de la mano. Las empresas no pueden hacer esto solas, tienen que abordarlo con colaboraciones, ya sea con otras empresas, con la administración pública, etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que ahí puede estar el punto fundamental. O sea, basar todo en alianzas con otras entidades, empresas y sobre todo también fomentar un poco la colaboración ciudadana, ¿no? Crear algún tipo de movimiento. Exacto. Luego también son muy importantes las narrativas que se generan aquí. Y tenemos, por ejemplo, teníamos los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que tienen una narrativa complicada, porque hay que reconocer, y para los que trabajamos en comunicación, que los ODS son muy difíciles de comunicar.
Son 17 objetivos que hay que conectarlos unos con otros, no se pueden tomar de forma individual. Muchas veces la comunicación, hemos visto muchas veces comunicación de los 17 objetivos tomando, pues el objetivo 7 de cambio climático, el objetivo de acabar con la pobreza o con hambre cero, etcétera. Es que si los tomamos de forma individual no podremos dar algunos avances, pero no habrá esa transformación que se necesita, ¿no? Y esas narrativas que nos resultan tan difíciles en comunicación, empieza a haber avances. Un ejemplo para mí que ha surgido muy recientemente es el de en la Unión Europea se aprueban la Comisión Europea acaba de aprobar 5 misiones, un poco tomando como referencia cuando John Kennedy en 1961 dijo, creo que era en el 61, que en esa década se iba a llegar hasta a la Luna, ¿no? Y para eso se tuvo que poner toda una maquinaria enorme en funcionamiento para lograr ese objetivo. Tomando esa metáfora, la Unión Europea acaba de aprobar, la Comisión Europea, 5 misiones, de tal forma que toda la investigación y los fondos de investigación se van a enfocar esas 5 misiones, ¿no? Que, a ver si me acuerdo de las 5 de memoria, pero son cambio climático, cáncer, océanos, ciudades climáticamente neutras y gestión del suelo. Esas son las 5, cada una, habría que explicarla. Nosotros, por ejemplo, estamos trabajando desde el ITD y en diversas plataformas con la misión de ciudades. Esta misión que es para 2030 lograr 100 ciudades climáticamente neutras que sirvan como de modelo para que luego en 2050 la gran mayoría de las ciudades superiores a 50.000 habitantes en la Unión Europea ya sean climáticamente neutras. Entonces, perdona, por climáticamente neutras, ¿quieres decir que la huella de carbono se compensa 100%? O sea, que de emisiones cero. Vale. Exacto. Ahí no me voy a meter mucho, que además no soy científico. Aquí tendría que recurrir a mis compañeros que trabajo, ingenieros y que sabrán explicar mejor, pero lo que supone es un objetivo bastante ambicioso que efectivamente supone que las emisiones sean cero entre las que se emiten y las que las que se compensan, ¿no? Y esta misión es muy tangible, por ejemplo, igual que la de océanos, pero os pongo el ejemplo de la de ciudades, es muy tangible y es fácil, relativamente fácil, que diferentes entidades, desde la administración pública, desde empresas, desde la ciudadanía, se unan para lograr este objetivo. Y es lo que estamos haciendo ahora mismo. Unir a personas y entidades de diferentes ámbitos para montar proyectos transformadores en el sentido que sean proyectos que incluso se puedan reaplicar en otras ciudades, que se compartan conocimientos, etcétera, para llegar a 2030. De hecho, ahora mismo... ¿Perdón? ¿Madrid está entre esas ciudades o no? Madrid está entre esas ciudades. Mira, Madrid en septiembre firmaron un acuerdo con el Ministerio de Transición Ecológica. Lo firmaron las 4 ciudades, creo que son las 4 principales de España: Valencia, Sevilla, Madrid y Barcelona. Y ahora, el 13 de diciembre, se unen nuevas ciudades. Es que no me quiero olvidar de ninguna, pero creo que son Valladolid, Soria, Vitoria y Zaragoza. Y van a firmar un acuerdo, como un compromiso, para que esas ciudades, o al menos unas zonas significativas de esas ciudades, logren ese objetivo, ¿no? De ser climáticamente neutras. Esto está conectado, aunque con los objetivos de desarrollo sostenible, están conectados con la Agenda Verde de la Unión Europea, pero lo que nos crea ahí es un objetivo tangible, que es lo que necesitamos, entendible por la población
ilusionante y que genere unos mensajes, una narrativa que no sea muchas veces distópica, ¿no? Porque parece que siempre cuando hablamos de ser sostenibles parece que siempre se hace en clave de renunciar. Hay que renunciar al coche, hay que renunciar a un montón de cosas. Es que eso no es cierto. Realmente de lo que estamos hablando es que hay formas de vida mucho más satisfactorias que las que tenemos ahora y que son sostenibles, ¿no? Y llevando esa parte práctica que nos acabas de explicar en las ciudades, llevándolo a las empresas, porque comentabas antes que al final una empresa, para cumplir con los objetivos de desarrollo sostenible, en realidad no debe olvidarse de ninguno de los objetivos, pero es muy difícil para una empresa, y sobre todo cuando hablamos de pymes o pequeña empresa, realmente poder alinearse con todos los objetivos. ¿Tú crees que ahí realmente es cuando hacen falta las sinergias y las alianzas con otras empresas para entre todas cumplir con los objetivos, que unas te ayuden a cumplir ciertos objetivos que quizás se te escapan? ¿O cómo lo plantearías tú de una forma más práctica para una empresa que realmente quiera alinearse con los ODS? Para ello, lo primero es entender bien los ODS y, como decía antes, no se trata de entenderlos uno en uno, sino casi como como un programa, casi podría ser como un programa político, un programa económico integral. Es decir, que a lo mejor una empresa pues habrá algún objetivo que no sé, por ejemplo, una empresa a lo mejor aquí de Madrid dedicado a ciertas actividades no tiene mucha relación con el ODS relacionado con los océanos, ¿no? Pero sí va a estar relacionado con el enfoque de transformación que hay detrás. Estamos hablando de 17 objetivos, pero también hablamos de 169 metas que hay detrás de esos objetivos. Todo eso hay que configurarlo como un programa de acción. Y luego cada empresa, cada persona individual, cada entidad, cada administración pública tiene que ver cómo aplicarlo. Y para eso es algo complejo y para eso no se puede hacer solo. No se puede hacer solo, entonces se necesitan plataformas. Nosotros muchas veces hablamos de plataformas que puedan ayudar en ese proceso. Tenemos un ejemplo que además es una de las trabajos conjuntos, iniciativas en las que trabajamos con la Red Española de Desarrollo Sostenible, que es el Día Después. El Día Después es una iniciativa que lanzamos y que yo creo que es un ejemplo de la capacidad muchas veces que tenemos de actuar en momentos de crisis. Nace justo a las 2 o 3 semanas de iniciar esta pandemia, del confinamiento, marzo de 2020, y ponemos en marcha una plataforma en la que empezamos a generar conversaciones. Les llamábamos ágoras, talleres, y con personas, entidades de diversa naturaleza, conocimientos, y ver cómo queremos que sea ese día después. Que si nos estamos enfrentando a una pandemia, pero realmente no. Lo que queríamos poner en relevancia era que era una crisis que trascendía incluso la pandemia, ¿no? La pandemia era uno de esos rasgos, pero estamos ante una crisis climática en la que la pandemia entendemos que ha tenido mucho que ver, y creamos esa plataforma en cuestión de semanas. Iniciamos conversaciones, ágoras, pero de las conversaciones ya estamos pasando a los hechos. Es decir, no se ha quedado solo en conversaciones. Y ahora, de esas conversaciones, se están generando proyectos para abordar la crisis climática. Un proyecto que es una plataforma de empleo verde, porque hicimos además un ágora para abordar, y un poco en la línea que también comentan los objetivos de desarrollo sostenible, de no dejar a nadie atrás. ¿Cómo va a afectar toda esta transformación al empleo? Pues de ahí han surgido iniciativas. Al empleo, claro que le va a afectar, porque se van a generar nuevos empleos de otra naturaleza, ¿no?
Entonces, en esa idea de no dejar nadie atrás, estamos pues trabajando ya en una de las iniciativas, es una plataforma de empleo verde, de cómo hacer que la gente no se quede atrás, generando nuevos empleos en el ámbito de la sostenibilidad. ¿Y crees que para el 2030 vamos a cumplir los objetivos o no? Pues fíjate, no sé si esa es la pregunta adecuada. Lo que no tenemos otra opción. No tenemos otra opción. No tenemos otra opción. Si os dais cuenta, hay un argumento que ha cambiado últimamente, que durante muchos años se ha hablado de que, y sobre todo desde los movimientos ecologistas, medioambientales, que tenemos que salvar el planeta. Que el planeta está en riesgo. Esa narrativa últimamente ha cambiado. Y nos estamos dando cuenta que no tenemos que salvar el planeta, nos tenemos que salvar a nosotros mismos. Que el planeta es posible es posible, no digo que no, que sí, pero es muy posible que vaya a tener esa capacidad de regeneración, la naturaleza es muy sabia y es capaz, muchas veces tiene una capacidad de resiliencia absoluta, ¿no? Pero el ser humano ya lo pongo más en duda, ¿no? Entonces nos estamos jugando nuestra supervivencia, no la del planeta, ¿no? Y entonces, si se van a cumplir, a lo mejor no se cumplen en 2030 todos los objetivos, a lo mejor no se cumplen todas las ciudades climáticamente neutras, pero si no lo intentamos, es decir, tenemos que avanzar en esa línea. Bueno, claro, a lo mejor mi pregunta ha sido como un poco categórica. Sí que quería decir, si tú ves que los avances, que ahora mismo estamos en 2021, si crees que los avances, los pasos que se están dando, sí que van en el sentido correcto para que en 2030 se hayan cumplido. ¿O crees que deberíamos acelerar un poquito más? Exacto, esa es la palabra, acelerar. Tenemos que acelerar y no nos queda otra. Hay signos de que lo estamos haciendo. Si vemos los resultados de la COP26, aunque parezca una simplicidad muy grande, es la metáfora esta del vaso medio lleno, medio vacío. Y ahí se han movido un poco los argumentos. Creo que se están produciendo avances. Creo que empieza que muchas veces para darse cuenta de esos avances tenemos que mirar hacia atrás, porque en el día a día no los vemos, porque estamos recibiendo continuamente mensajes bastante negativos. Tampoco los mensajes sobre la positividad y estos mensajes del mundo happy tampoco son nada buenos, como muchas veces sucede. La palabra yo creo que es acelerar. Tenemos que acelerar, tenemos que trabajar de forma conjunta, por ejemplo, con estas misiones, viendo desde lo individual, pero también desde lo colectivo, sobre todo, cómo podemos actuar en esa línea. Y yo creo que sí, que estamos avanzando. ¿Que hay que acelerar? Sin duda, no nos queda otra. ¿Y crees que lo fundamental sería la concienciación a la ciudadanía como individuos y como parte de las organizaciones de la importancia de tomar cartas en el asunto, de empezar a actuar? Yo creo que hay dos perspectivas. Es cierto, sí, hay un tema a lo mejor de educación, de concienciación, pero esto a veces es como un arma de doble filo, como decirlo. No podemos tampoco caer en pasar la responsabilidad así como así a la ciudadanía. Aquí... Bueno, me refería más porque cuando una persona, como ciudadano, que quiero decirte que está dentro, que al ser todos individuos formamos parte de organizaciones, si yo tomo conciencia de que existe un problema en mi ámbito laboral, voy a trabajar por solucionarlo. No tanto que como yo como individua separe mis residuos, quiero decir, si yo separo mis residuos, pero luego va todo a la misma planta y no se recicla, pues es más a lo que me refiero. Efectivamente. No, donde quería poner el punto es que en esta parte es muy, muy importante la coherencia y que la ciudadanía sienta que si está haciendo acciones de cara a vivir en un entorno sostenible, que
que lo que vea a su entorno, que haya cierta coherencia. No siempre lo va a haber, porque esto avanza a diferentes velocidades, tanto individual como de forma colectiva, pero ahí yo creo que es muy importante el papel también de las entidades, de la administración pública, y que todo vaya de la forma más coherente y más alineada posible, porque si no genera mucha frustración y esto pasa muchas veces, ¿no? Ponías el ejemplo que sí es muy recurrente, el del reciclaje, etcétera, ¿no? Pero aunque sea recurrente es muy cierto. Y esto son esos detalles que afectan mucho a estos avances. Si nos empeñamos cada vez más en reciclar el plástico y luego nos vamos a un supermercado en el que está todo lleno de plástico y esa falta de coherencia ya no solo afecta al reciclaje, sino a las narrativas que nos generamos en la cabeza sobre la sostenibilidad. Pues, Xusé, muchísimas gracias por haber estado hoy con nosotros. La verdad es que todo lo que nos has contado nos ha parecido muy interesante y, bueno, esperamos poder contar contigo en otro podcast como invitado. Nada, cuando queráis. Estos temas, como sabéis, dan para mucho tiempo, pero también es muy importante tener mensajes claros y lo más comprensibles posible, que es realmente difícil. Muchas gracias. Muy bien, gracias. Consejos útiles. Terminamos este capítulo de nuestro podcast Ecocreando con la sección de los consejos útiles. ¿Has pensado en alguna ocasión cómo se puede colaborar con los objetivos de desarrollo sostenible siendo empresa? Hoy os damos algunas claves. Así, los consejos como empresa serían: primero, alinearse con los objetivos más acordes a la filosofía de la empresa, estableciendo unas metas y fechas de seguimiento, así como el análisis, seguimiento e informe de resultados. Segundo, hacer una labor de comunicación para crear conciencia en los diferentes stakeholders de la compañía, desde los empleados, proveedores, clientes, todo suma. 3. A nivel general, algunos de los puntos principales en los que la empresa puede colaborar son: primero, establecer políticas de igualdad dentro de la empresa. Segundo, establecer políticas de reducción de emisiones contaminantes con algunas acciones como, por ejemplo, elegir un proveedor de energía 100% renovable o apostar por un proyecto de autoconsumo, promover el uso de transporte público entre los empleados mediante ayudas o promover el uso de coche compartido, en el caso de proporcionar vehículos que estos sean eléctricos o híbridos. El tercero, establecer políticas de reciclaje, reutilización de materiales para alargar su vida útil y utilizar materiales respetuosos con el medio ambiente, evitando principalmente los plásticos, además de reducir el consumo de papel y otros materiales. Cuarto, toda forma de voluntariado, desde promover actividades con empleados y proveedores para hacer ciertas actividades, como donaciones a aquellas causas que más encajen con la filosofía de la empresa. Y por último, revisar y mejorar los procesos de producción de la empresa, teniendo en cuenta la sostenibilidad como pilar principal en la producción y distribución de los productos. Consejos a nivel individual. Como individuos también podemos colaborar en la consecución de los objetivos. Algunas de las acciones que planteamos son: 1. Colaborar con asociaciones que apoyen las iniciativas que queremos fomentar o participar en actividades como, por ejemplo, la de plantar árboles, limpiar el ecosistema. Seguro que en tu ciudad hay muchas formas en las que puedes colaborar. 2. Elegir un proveedor de energía 100% renovable o apostar por un proyecto de autoconsumo es una forma muy sencilla de reducir las emisiones y colaborar con el medio ambiente. 3. Priorizar medios de transporte público, caminar o coger la bicicleta frente a utilizar nuestro vehículo privado. 4. Incorporar el reciclaje y la reutilización de materiales en la vivienda, evitando al máximo la utilización de envases de plástico, llevando nuestras bolsas de tela al supermercado y otras muchas cosas de las que hemos hablado en anteriores podcasts. Estamos seguras de que hay muchos envases que puedes reutilizar también. 5. Comprar productos locales y de temporada es otro de los aspectos que siempre destacamos en nuestro podcast. Y con estos consejos que estamos seguras de que vais a comenzar a aplicar, terminamos el podcast. Esperamos que os haya gustado y os resulte interesante. Si es así, suscribiros al canal. Nos puedes encontrar también en Instagram, en la cuenta @ecocreando_podcast y en nuestras cuentas de Facebook y Twitter.
También puedes visitar nuestra web www.ecocreare.com/ecocreando. Os esperamos en el próximo capítulo con nuevas temáticas sobre sostenibilidad y entrevistas. Y recuerda que pequeños gestos llevan a grandes cambios. Ahorra todo lo que necesites, todo lo que no también, cosas que siempre has